El pasado domingo vivimos el que podría ser uno de los últimos capítulos de los casi 4 años de bloqueo judicial. A la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Supremo y del CGPJ le sucedió una reunión el lunes de urgencia entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y hoy en Barra Libre queremos contar algunos detalles de esta reunión que no se han conocido todavía y también queremos preguntarnos si realmente estamos más cerca que nunca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por la parte política, compañero de Voz Populi, Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Y por la parte judicial, compañera experta en tribunales, Gemma Huesca, ¿qué tal, Gemma? Hola Alberto, ¿qué tal? Bueno, voy a empezar contigo. Jesús, reunión entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, empezó siendo a 2, luego a 4, y estás contando en Voz Populi detalles desconocidos hasta ahora de esta cita. Pues sí, efectivamente, la reunión empezó con el formato que se nos había anunciado, ¿no? Un cara a cara, ¿no? entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Hay que recordar que desde el momento en que Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente del Partido Popular, solo se habían reunido una vez en Moncloa, fue apenas días después de esa elección, el pasado mes de abril. Habían pasado 6 meses, medio año, sin volver a reunirse en Moncloa. Ya en esa reunión habían hablado de retomar las conversaciones para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y ayer un poco la conclusión fue la misma, con la novedad, eso sí, como comentabas, que a mitad de la reunión y a instancias de Pedro Sánchez, nos cuentan fuentes conocedoras de la reunión, pues se incorporaron tanto Félix Bolaños, ministro de Presidencia, como el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. Hay que recordar además que ambos son los que han, digamos, llevado las conversaciones, las negociaciones, hasta que, bueno, ambas partes las dieron por rotas, ¿no? El pasado verano, después de que de forma según el PP unilateral, el Gobierno cambiará la ley para poder nombrar, que al final no lo hizo, 2 vocales del Tribunal Constitucional. Desde fuera, cuando se conoce que se incorporan a esa cita tanto Bolaños como Pons, parece como, ojo, que lo mismo hasta se ponen de acuerdo de verdad o hay avances significativos. ¿Eso es un poco la lectura real de esta cita o hay algo más ahí detrás? Bueno, al final al propio Feijóo, ¿no?, le sorprendió esa oferta de Sánchez, ¿no?, de que se incorporaran tanto Bolaños como Esteban González Pons. El presidente del Gobierno, según nos cuenta, le pregunta a Feijóo si Pons le ha acompañado a Moncloa. Feijóo dice que sí y le plantea que sea una reunión a 4. Es verdad que lo que sí que se ha pactado, lo poco que se ha pactado, es que ahora haya una interlocución a 2 niveles. Bolaños y Pons van a seguir hablando, incluso reuniéndose para acercar posturas e intentar, digamos, desbloquear la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, y Sánchez y Feijóo se han comprometido también a entablar una serie de conversaciones telefónicas que hasta la fecha no habían existido, para ver si entre los 4, cada uno a su nivel, pues consiguen llegar a un acuerdo. Ahora te pregunto algún detalle más y si crees que realmente puede haber acuerdo, pero primero, Gemma, te voy a hacer también un poco esa pregunta tras esa especie de dimisión en diferido, diría, de Carlos Lesmes, porque ya se sabía que iba a dimitir, pero luego pilló un poco a todo el mundo por sorpresa ese vídeo un domingo por la noche y al final nos encontramos con esta situación. Dentro del entorno judicial, del propio CGPJ, ¿cuál es un poco la opinión y la idea que se tiene después de esa convocatoria de reunión urgente de la que hablábamos con Jesús? Bueno, lo primero, sí que es cierto que les pilló por sorpresa porque se esperaba la salida de Carlos Lesmes, pero no se esperaba tan a corto plazo. Él había convocado un pleno para el jueves para tratar precisamente la renovación del TC, así que bueno, pues se auguraba una salida, pero pensábamos que sería después del Día de la Hispanidad. Este anuncio hecho por Lesmes el domingo pues pilló un poco por sorpresa y bueno, sí que es cierto que la reacción casi inmediata, ¿no?, de los partidos, es decir, bueno, ahora sí vamos a negociar, ha sido acogida pues con cierta esperanza y con ciertas ganas dentro del CGPJ de que ahora sí, por fin, después de 4 años en funciones, se desbloquee la situación y se renueve el Consejo. Pero bueno, es una esperanza acogida también con pinzas, hay muchísimo cansancio. De 21 vocales que eran en el Consejo quedan 18, es un Consejo ya muy tocado, están limitados, no pueden hacer nombramientos, entonces estamos hablando de juristas que bueno, ya llevan aguantando muchísima presión y ellos mismos son conscientes de que la salida de Lesmes es bastante desagradable, se ha intentado evitar incluso hasta por parte de algunos vocales, pero a la vez pues esperan que esa salida sirva de palanca, de impulso, de una reacción a la clase política para que desenquiste ya este bloqueo, ¿no?, que dura 4 años.
Bueno, yo creo que aquí hay varios ingredientes. Por una parte está esa queja evidente del propio Poder Judicial, luego también, no hay que olvidarlo, la Comisión Europea, que día sí, día también nos está tirando un poco de las orejas por no hacer esta renovación, y luego también que se ha instalado un poco en el debate público también entre la gente de, oye, estos partidos que no son capaces de ponerse de acuerdo después de tantos años para nombrar aquí al poder, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, no sé si son los ingredientes que han generado o que pueden propiciar un clima para que de una vez por todas se pongan de acuerdo. No sé si es un poco la visión que tienen a nivel político PP y PSOE. Bueno, PP y PSOE lo que coincidieron el lunes es en señalar que la crisis institucional que se vive en el Poder Judicial es una crisis sin precedentes, que además se ha agravado, por supuesto, con la dimisión de Carlos Lesmes y efectivamente ambas partes también reconocen que esa dimisión es la que ha provocado esa decisión de retomar las conversaciones, ¿no? Desde el Partido Popular se muestran más optimistas, ellos en verano dan por imposible llegar a cualquier tipo de acuerdo y ahora consideran que esta dimisión de Lesmes puede forzar al Gobierno a moverse. El Partido Popular insiste en que ellos van a llevar su propuesta del pasado mes de julio, que es cambiar también el sistema de elección de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, y creen que el Gobierno ahora podría, bueno, primero ha aceptado ya sentarse a negociar y que podría moverse en ese no a esa propuesta, y luego también confían en que, bueno, que los nombres que se propongan a posteriori, porque siempre se habla que tiene que ser un pacto con dos bloques, ¿no? O sea, reformar el sistema de elección y luego también renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional de forma conjunta, que esos nombres que se propongan pues sean más asumibles también por parte del Partido Popular. Entonces, ¿estamos más cerca que nunca o tampoco hay que cantar victoria? El PP está bastante más optimista, vamos, por también la percepción que he visto yo también después de la rueda de prensa de Bolaños, incluso un poco la que podemos tener nosotros, ¿no?, los que nos dedicamos a cubrir esta información. Yo no soy tan optimista quizá, pero bueno, sí que se abre una puerta que estaba cerrada, entonces bueno, pues más opciones que hace una semana, desde luego sí que hay, sí. Y todo tras la dimisión de un Carlos Lesmes que, la verdad, sí ha comido un marrón en estos últimos años. No había más que escucharle año tras año, cada vez que comparecía, que siempre hacía un poco el mismo llamamiento, y el último de ellos en la apertura del año judicial hace apenas unas semanas, ¿no? Realmente, Carlos Lesmes encarna un poco esa figura de lo que es la desesperación de un colectivo entero ante la falta de acuerdo político. Bueno, es que previamente a esto ha habido cartas al Congreso, cartas al Senado, continuos llamamientos a la clase política. El cabreo dentro del CGPJ fue en aumento cuando les limitaron las funciones para nombrar, porque eso se traduce en que hay un colapso evidente en tribunales superiores, en audiencias provinciales y sobre todo en el Supremo. ¿Qué horizonte se abre ahora? Pues un horizonte de incertidumbre. Primero porque Lesmes quería renovar el Constitucional antes de irse. Él daba ya por perdida la batalla política, pero tenía la esperanza de que dentro del Consejo pues hubiera un acuerdo entre progresistas y conservadores para nombrar a sus dos candidatos y por lo menos irse así. No ha podido ser, y de hecho las fuentes que hemos consultado para el reportaje que se emite hoy son precisamente contrarias a cualquier expectativa de que se vaya a renovar el TC. Al contrario, ahora queda otra vez un poco en la casilla de salida y congelado, porque el problema que afronta ahora el Consejo es la presidencia. El gabinete técnico apunta a la figura de Francisco Marín como presidente del Supremo y presidente del CGPJ. En el Supremo no hay ningún problema a esa salida, pero en el CGPJ no están conformes en que se imponga el criterio del gabinete y quieren ser ellos los que decidan quién va a sustituir a Lesmes, y eso se va a ver en el pleno del próximo jueves. Y por último, me contabas antes que también esa figura de Carlos Lesmes, digamos que era apreciada por lo menos buena parte, ¿no?, del propio Consejo, y que incluso un poco a última hora se intentaba a ver si se podía frenar esto, ¿no? Sí, bueno, ha habido muchos desencuentros últimamente. Yo creo que el clima de tensión era propicio para que dentro del Consejo pues hubiese más crispación que nunca, incluso entre ellos, pero sí que es cierto que Lesmes este lunes se ha despedido de la Sala de Gobierno y de la Comisión Permanente, y las palabras en la Comisión Permanente han sido de respaldo, de apoyo. Ha sido una despedida cálida, según nos cuentan, cordial, y bueno, hay que entender que han sido 9 años, ¿no?, un Consejo, un mandato histórico, 4 de ellos en funciones, y yo creo
alguna despedida no deseada por gran parte del Consejo, desde luego. Un mandato histórico, lo ha dicho Gemma, pero histórico en este caso no para bien. Veremos a ver si realmente se puede resolver esta cuestión lo antes posible, porque realmente ya va siendo hora. Jesús Ortega, muchísimas gracias por la información, como siempre tenemos hoy en Voz Populi. Gracias a vosotros. Y Gemma Huesca, como siempre también, muchísimas gracias. A ti, Alberto. Y ya lo saben, si quieren consultar estos detalles o cualquier otra información, las tienen disponibles en nuestras redes sociales y en vozpopuli.com.